Nuestra ponencia está titulada Las máscaras del noviazgo cuando la violencia se disfraza de amor, de la autoría de Mary Hortensia Sanabria de Martínez y quien les habla Jessica Lorena Buitrago Reyes, estudiantes de pregrado de 10º semestre del programa de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Girardot, Departamento de Cundinamarca, Colombia. Empezamos hablando del noviazgo. La etapa del noviazgo permite conocer a la pareja en cuanto a la personalidad, gustos y actitudes. Esta es una etapa transitoria que también permite valorar si es la persona con la que se pretende llevar a cabo o adelantar un proyecto de vida en común. La violencia en el noviazgo es definida como un ataque intencional de tipo sexual, físico o psíquico de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de pareja integrada por jóvenes o adolescentes. En la actualidad es considerado como un problema de salud pública, con una frecuencia igual y muchas veces mayor que en las parejas adultas. Asimismo, este fenómeno afecta independientemente de la raza, el género o estrato socioeconómico, generando consecuencias que afectan la salud física y emocional de los jóvenes. En cuanto a la violencia intrafamiliar, los autores Morgana y Muñoz consideran a la violencia en las relaciones de noviazgo de adolescentes y jóvenes un puente de unión entre la observación de la violencia en la familia y la violencia adulta doméstica. Por otra parte, algunos estudios realizados sobre el tema de la violencia en el noviazgo revelan una prevalencia de los distintos tipos de violencia presentes en estas relaciones. Según la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 adolescentes denuncia que sufre violencia en el noviazgo. El resto lo mantiene en silencio al considerar estas conductas como normales. En un estudio realizado en España, en un grupo de estudiantes, revela que el 90% de los encuestados se encuentran en edades de los 16 a los 20 años. El 90% de estos encuestados manifestó haber agredido verbalmente a su pareja, mientras que el 40% de los encuestados expuso haber ejercido violencia física. En un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México, afirma que los jóvenes entre 25 y 19 años, el 32% sufre de violencia emocional y mientras aumenta la edad, aumenta la incidencia de esta. Asimismo, afirma que una agresión física previa al matrimonio supone una probabilidad del 51% de que esta agresión se repita en el primer año de convivencia marital. En Colombia, en una investigación desarrollada por la Universidad de La Sabana, en un grupo de estudiantes conformado por 40, revela unas cifras alarmantes, pues el 90% de los encuestados se encuentran en relaciones de noviazgo de abuso severo y abuso violento. Otra investigación desarrollada por la Universidad Tecnológica Pedagógica de Colombia, liderada por la investigadora Yolima Bolívar, afirma que los jóvenes con violencia en el noviazgo en unos años van a aumentar las cifras de violencia intrafamiliar. En el municipio de Girardot, del departamento de Cundinamarca, no evidencia hallazgos de investigaciones con respecto al fenómeno abordado. Sin embargo, existen investigaciones relacionadas de la violencia del maltrato contra la mujer lideradas por la gobernación y por la alcaldía municipal. Por lo expuesto hasta este momento y con el propósito de comprender el fenómeno de la violencia en las relaciones de noviazgo, el propósito de la presente investigación es hacer visibles aquellos tipos de violencia presentes en las relaciones de noviazgo de los jóvenes, así como su relación con la violencia intrafamiliar. Problemática que, de acuerdo a los cambios culturales, se ha venido mimetizando dentro de las relaciones de noviazgo de los jóvenes, afectando el desarrollo de su intimidad, de su identidad, de la salud mental y en especial el establecimiento de relaciones sanas y saludables que contribuyan a la construcción de familias libres de este flagelo.
El objetivo de nuestra investigación es identificar los tipos de violencia presentes en las relaciones de noviazgo de jóvenes de un rango de edad entre los 18 y los 25 años, estudiantes de una universidad privada de Girardot, departamento de Cundinamarca, así como su relación con la violencia intrafamiliar. Objetivos específicos. Determinar la correlación de los distintos tipos de violencia y la violencia intrafamiliar. Establecer el predominio de las variables de la violencia con respecto al género y, por último, indicar el predominio de la violencia en el noviazgo en los estratos socioeconómicos. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, la presente investigación se ajusta al objetivo número 5, igualdad de género, considerando que la igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La violencia, al ser aprendida, comprende aspectos psicológicos, pensamientos, conductas, emociones, aspectos sociales que suponen la interacción entre las personas y culturales que incluyen las normas y las creencias. Por consiguiente, con la finalidad de comprender el fenómeno de la violencia en el noviazgo, así como su relación con la violencia intrafamiliar, la presente investigación postula algunos factores psicológicos asociados con la realización de conductas violentas, para lo cual se apoya en los aportes teóricos de la teoría cognitivo-social de Albert Bandura, en la teoría del apego de Bowlby y en la teoría de los esquemas o guiones cognitivos de Huysman. En cuanto a la teoría cognitivo-social de Albert Bandura, determina 3 influencias fundamentales en el modelado simbólico o lo que se conoce como aprendizaje por observación, las cuales son la influencia familiar, haciendo referencia a todas aquellas experiencias que se viven dentro del seno de la familia, las influencias subculturales o las provenientes del lugar donde se reside, y por último, y no menos importante, las influencias que se captan o reciben a través de los diferentes medios de comunicación. Una extensión de esta teoría al fenómeno de la violencia en la pareja, apunta a que esta última podría estar causada en parte por la exposición a comportamientos agresivos dentro de la familia de origen. Esa violencia puede ser paterno-filial o violencia entre los padres. Se trata de la denominada hipótesis de transmisión intergeneracional, la cual postula que los estilos interpersonales violentos son aprendidos a través de las interacciones violentas en la familia de origen. De ahí la alta probabilidad a que se repitan patrones de ciclos violentos en las relaciones futuras. Por lo que respecta a la teoría del apego, Bowlby afirmó que las representaciones mentales o prototipos de las relaciones que los niños se forman durante la infancia condicionan el tipo de relaciones interpersonales que estos se establecen en el futuro. En función de la disponibilidad del cuidador y de la satisfacción de las necesidades, se configura un estilo de apego diferente que va desde el apego seguro hasta estilos de apego clasificados como inseguros o ansiosos. Entonces, en una relación de pareja donde se establecen nuevos vínculos de apego, la persona con un vínculo de apego inseguro tiende a ser hipersensible, ansiosos, dependientes y a percibir el comportamiento ambiguo de sus parejas como amenazas relacionadas con la separación y el abandono. Y ahí es el momento donde la violencia hace su aparición con la función de retener o recuperar esa figura de apego. Por lo que respecta a la teoría de los guiones cognitivos de Huysman, este modelo explica el comportamiento violento como la consecuencia del aprendizaje directo o vicario de guiones cognitivos durante la infancia, los cuales son almacenados en la memoria y recuperados de manera habitual en distintas situaciones sociales. Estos guiones violentos aprendidos en la niñez median la interacción entre factores biológicos, el entorno físico y el contexto social. De esta manera, para que una persona actúe agresivamente en una situación concreta, esta debe tener almacenada en su memoria esos guiones cognitivos violentos y su uso dependerá de lo apropiado o eficaz que resulte dicho guión y que se ajuste a las propias creencias normativas.
En determinado caso, un individuo puede tener la creencia justificativa de que la violencia es una respuesta adecuada para solucionar problemas o para obtener lo que se quiere. De esta manera, esta creencia pues es un gran predictor de conductas violentas. De ahí que la evaluación y la interpretación de las señales ambientales puede variar de una persona a otra en función del aprendizaje y puede estar afectada por aspectos emocionales. En cuanto a la metodología, para el desarrollo de la presente investigación se realizó un estudio enmarcado dentro del diseño metodológico cuantitativo de corte transversal descriptivo, el cual es un método no experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Dadas sus características, es muy útil para describir cómo ha afectado una variable a una población en un momento determinado. Con respecto a la muestra, está compuesta por 200 estudiantes universitarios de una universidad privada del municipio de Girardot, departamento de Cundinamarca, en edades de los 18 a los 25 años, a quienes se les aplicó un cuestionario de evaluación de tipos de violencia y violencia intrafamiliar. Este cuestionario está basado en la escala de tipo y fase de violencia de género de Jara y Romero. También se tuvo en cuenta la escala de tácticas del conflicto de Surgaman, así como la escala de detección de violencia de García Carpintero. El cuestionario está compuesto por 34 ítems que miden las variables de violencia física, violencia psicológica asociadas a conductas de control, acoso, dominación, ciberacoso. También incluye la violencia sexual y por último la violencia intrafamiliar. Las respuestas a los reactivos evalúan la ausencia o la presencia de conductas violentas en 5 alternativas de respuesta en escala de Likert, en donde 0 es igual a nunca o nada, 1 es igual a algunas veces, 2 es igual a muchas veces, 3 es igual a casi siempre y 4 es igual a siempre. Este cuestionario también incluye datos sociodemográficos relacionados con la edad, con el sexo y con el estrato socioeconómico. Bueno, en cuanto a los resultados, el análisis de los datos se realizó a través del programa estadístico SPSS, en donde la aplicación del instrumento de percepción y su análisis de fiabilidad permitió determinar un alfa de Cronbach del 0.954, lo cual indica la alta confiabilidad del instrumento. Bueno, en cuanto a los resultados, evidencian por una parte que un 50% de la población manifestó haber sufrido algún tipo de abuso reflejado en las escalas de análisis de algunas veces y muchas veces, observando manifestaciones del 13% para la variable de abuso físico, el 29% para la variable de control, el 32.5% para la variable de acoso, el 8% para la variable de ciberacoso, el 38.5% para la variable de dominación, el 89% para la variable de violencia sexual reflejada en conductas asociadas con el mutuo acuerdo a la hora de mantener relaciones sexuales o las humillaciones recibidas a nivel sexual. Y por último, el 60% de la población encuestada manifestó haber experimentado alguna vez violencia intrafamiliar. En estos resultados se evidencia que dentro de las relaciones de noviazgo existe una prevalencia de los tipos de violencia psicológica y violencia sexual, mostrando que conductas relacionadas con el control, acoso, ciberacoso y dominación son frecuentes. Con respecto a la distribución de las medias de las variables de análisis, las variables de violencia sexual e intrafamiliar presentan las mayores medias que indican que la población se centra en estas escalas y señalan haber sufrido algún tipo de violencia relacionada pues, con esta variable.
En cuanto a la distribución por género, el género femenino, en cuanto al género, el 67% de la población femenina manifestó haber sufrido algún tipo de violencia frente al 32,5% de la población masculina. Se observa en el género femenino predominio en todas las variables de análisis y sin embargo se observa un predominio en las variables asociadas con el abuso físico, la violencia sexual, el control y la dominación. En cuanto al género masculino, se observa un predominio de las variables relacionadas con el acoso y el control, aunque también se observa que esta población se ha visto afectada por todas las variables. En cuanto al estrato, pues vemos un predominio de afectación en los estratos 3, tanto en el género femenino como en el masculino, seguido del estrato 2, y nos damos cuenta efectivamente que este fenómeno afecta a todos los estratos. En nosotros también vemos parte de población que se ha visto afectada por este fenómeno. El análisis de la correlación de relación bivariada entre variables se realizó mediante el cociente de correlación de Pearson, y en nuestro caso se evidencia una fuerte correlación entre las variables, es decir, que ellas se encuentran asociadas significativamente. Sin embargo, observamos que el abuso físico se encuentra frecuentemente asociado, marcadamente asociado, con las variables de control, dominación y acoso. En estos resultados se evidencia que dentro de las relaciones de noviazgo efectivamente existe prevalencia de tipos de violencia psicológico y sexual. Esto coincide con estudios realizados previos por Rey Anácona, donde reporta que el 85,6% de la población estudiada informó haber sido víctima o haber sufrido alguna vez algún tipo de violencia por parte de su pareja en una relación de noviazgo. Por lo que se refiere al género, los resultados aportan el predominio de violencia sobre la mujer. Sin embargo, también se observa un notorio porcentaje de hombres agredidos, situación pues, que lleva a plantear, como sostiene Ángel Ibarraza, un abordaje distinto debido a que tanto a nivel pareja como sociedad se han venido presentando cambios socioculturales que obligan a considerar una perspectiva inclusiva de género y un modelo bidireccional en el análisis de este fenómeno, porque en este momento cualquier miembro de la pareja puede ser una víctima o un victimario. La fuerte correlación entre la violencia física y las variables correspondientes a la violencia psicológica muestra la dinámica de la violencia en las relaciones de noviazgo. Esto implica que la violencia física podría ser el culmen de reiterados sistemáticos actos de violencia psicológico. Peña y Zamora plantean que en un inicio las muestras de violencia suelen ser ligeras y al tiempo se van incrementando su intensidad y su frecuencia. Además, dentro de este proceso de fase de acumulación, donde las pequeñas discusiones, donde el hombre ridiculiza, o el hombre o la mujer ridiculiza a su pareja, o se dejan de hablar durante un tiempo, van aumentando esa tensión y estas conductas por lo general son vistas como, digamos, excusa con el ánimo de minimizar esas agresiones. Normalmente cuando ocurren estos tipos de conductas siempre se están justificando, es que está de mal genio, es que esto, es que o cualquier otra cosa, y vamos minimizando o se va minimizando esas pequeñas agresiones psicológicas que terminan siendo en algún momento fuente de una agresión física. Bueno, estos resultados evidencian la presencia de la violencia dentro de las dinámicas de noviazgo, lo cual hace necesario implementar campañas de sensibilización y estrategias de identificación temprana de los signos de violencia psicológica, así como propuestas orientadas al fortalecimiento de la resolución de conflictos, la psicoeducación, la regulación emocional. También es muy importante la inclusión de políticas públicas de manera de que haya un trabajo interdisciplinario e interinstitucional, puesto que la violencia en el noviazgo podría predecir la violencia marital, situación que se viene reflejando en el incremento de los índices de violencia intrafamiliar.
generando pues las consabidas y desastrosas consecuencias sobre las víctimas. Para finalizar, se puede señalar que aunque la violencia psicológica no tiene secuelas tan visibles como la violencia física, es importante anotar que la violencia psicológica puede acarrear consecuencias sutiles pero muy nocivas, como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la personalidad, los trastornos de la alimentación, algunas adicciones y en casos hasta provocar la muerte. De ahí la necesidad de aprender a identificar a tiempo y leer las señales de todas aquellas conductas de apariencia inofensiva, pero de una fuerte connotación violenta. Así termina nuestra ponencia. Muchas gracias.